En un tiempo antes de tiempo, en el espacio más allá de nuestro entender, los cielos rebosaban de una luz sin par, una claridad que emanaba de la presencia misma de lo divino. En aquel entonces, la armonía celestial no conocía sombra alguna hasta que Lucifer, un querubín de alto rango y ungido con dones excepcionales, permitió que la semilla de la ambición germinara en su ser. Con un deseo ardiente que sobrepasaba su ya considerable poder, inició un movimiento sin precedentes. No fue un simple capricho lo que movió a Lucifer, sino un anhelo voraz de usurpar el trono del Altísimo, de aquel que lo había creado y todo lo había creado. La magnitud de tal insurrección era inaudita. Lucifer, con una habilidad insidiosa, logró influir en la mente y el corazón de innumerables ángeles. Los convenció con palabras cargadas de un poder oscuro y persuasivo, palabras que resonaban con la promesa de un poder compartido, de una libertad sin cadenas. Así, un ejército de ángeles caídos se formó, dispuestos a seguirle en su rebelión y a enfrentarse al Creador mismo por la supremacía celestial. Pero esta rebelión no pasó desapercibida, ni fue subestimada por el Omnisciente. Dios en su omnipotencia ya había previsto la traición, y su ejército celestial estaba preparado, encabezado por un arcángel guerrero y leal, una entidad de luz tan pura y poderosa que su sola presencia inspiraba fe y valentía. Este era Miguel, el arcángel, el comandante de las huestes celestiales, el que en el momento más sombrío, cuando el tumulto de la batalla amenazaba con desgarrar la misma tela de la realidad celestial, elevó su voz en un poderoso clamor que resonó como un trueno divino, preguntando, ¿quién como Dios? La respuesta a su propio desafío se convirtió en el estandarte bajo el cual luchaban los leales. Miguel, con una fe inamovible y un coraje deslumbrante, no solo se convirtió en un faro de esperanza para aquellos tentados por la oscuridad, sino que también lideró con el ejemplo, mostrando que la verdadera fuerza radica en la convicción y la lealtad al Padre. Incluso entre las filas de los rebeldes, muchos de los que se encontraban en conflicto interno, reconocían en el fondo de sus seres la verdad de la causa de Miguel. Veían en su indomable fe una armadura que ni el más astuto de los engaños podría penetrar. A medida que la batalla se intensificaba, la luz de Miguel brillaba aún más fuerte, deslumbrando y desvaneciendo la oscuridad de la confusión en los corazones de los que dudaban, reduciendo así el número de los traidores. Por otro lado, la naturaleza de Lucifer se tornaba cada vez más oscura, y esa oscuridad se reflejaba en su aspecto, que mutaba de una estrella radiante a un espectro de su anterior gloria. A pesar de esta transformación, Dios, en su misericordia infinita, continuó apelando al corazón de su Hijo perdido, buscando su redención hasta el último momento. En un acto de amor paternal y una humildad que solo un Rey de Reyes puede mostrar, Dios le ofreció a Lucifer una última oportunidad de retractarse, no por miedo o debilidad, sino porque conocía la severidad y la finalidad de su justicia. La guerra en los cielos era más que un conflicto de poder, era una lucha espiritual cuyas implicaciones iban más allá de lo que Lucifer podía comprender. Cegado por el orgullo y la malicia, él ignoró el hecho de que su derrota era inevitable. En su interior, una voz le susurraba que aún había tiempo para el arrepentimiento, pero Lucifer se negó a escuchar. Su negativa lo llevó a un aislamiento progresivo, alejándolo cada vez más de cualquier esperanza de redención, y así poco a poco, su figura solitaria se convirtió en una sombra entre sombras, un recordatorio eterno de la luz que fue y que por su propia elección, nunca sería de nuevo. En aquellos tiempos de inmensa convulsión celestial, mientras la contienda entre la luz y la oscuridad se desataba, había un ser que emergía con claridad y determinación inquebrantables. Hablo de Miguel, el príncipe de las huestes celestiales cuya confianza en el poder supremo de Dios era absoluta y cuya fe nunca flaqueó, ni siquiera por un instante fugaz. Este magnífico guerrero sabía en lo más profundo de su ser que pronto, el Altísimo daría la señal para restaurar la paz y el orden divino que se había visto perturbado por la rebelión. El firmamento estaba saturado de súplicas y oraciones. Los ángeles fieles, en su pureza y amor por su Creador, no podían entender cómo el mal había tomado tanto impulso y temían por la integridad de su sagrado hogar.
A pesar de que no cuestionaban el plan divino, al presenciar cómo algunos de los suyos caían, el miedo les rozaba el alma, preocupados de que la corrupción pudiese mancharles también. Miguel, siendo tanto consejero como guerrero, los fortalecía y compartía con ellos su luz inextinguible, para que no sucumbieran ante las tentaciones de la disidencia. Nada ni nadie podía perturbar a Miguel, se había convertido en un bastión de fortaleza y luz, un muro infranqueable ante la oscuridad. Su sola presencia infundía respeto en los leales y sembraba terror en el corazón de los rebeldes que intuían que su fin se acercaba. La calma aparente de Dios, quien observaba desde más allá de las nubes, escondía una resolución irrevocable. Y cuando su voz retumbó potente como un trueno, dejó a toda la creación atónita. Dios proclamó con autoridad que el poder y la gloria eran suyos, que en su abrazo se encontraba la victoria. Enunció con firmeza que todo, desde los cielos hasta lo más recóndito de la tierra, visible e invisible, tronos, dominios, principados y potestades, todo había sido creado por Él y para Él. Con una sola palabra podía retornar a la nada a aquellos que se oponían a su voluntad divina. Sin embargo, en un acto de majestuosidad, reveló que no sería Él quien directamente restablecería el orden, sino que serían sus ángeles los instrumentos de su voluntad, los que demostrarían a los rebeldes su lugar dentro del gran diseño. La decisión divina había sido declarada, y el cielo, en un silencio reverente, entendió el mensaje. Los ángeles fieles, abrumados por la magnitud de las palabras del Altísimo, se postraron en adoración, reconociendo que como creaciones de Dios, no existía poder alguno que pudiese desafiar su supremacía. Mientras tanto, un temor sin precedentes se apoderaba de los rebeldes, un miedo tan profundo que los llevó a la desesperación. En un momento que parecía suspendido fuera del tiempo, cuando Dios habló, un coro espectacular resonó en unísono con su voz. Miles, millones de ángeles repitieron sus palabras, un eco divino que anunciaba el inminente fin del conflicto. Era un momento asombroso, de belleza y poder entrelazados, y la señal de que el fin de la rebelión estaba cerca. Miguel, junto a su imponente ejército, se movió con la velocidad y la fuerza de los rayos, un destello de luz pura frente a la sombra de la traición. Entre sus rangos, 4 ángeles de máxima jerarquía, aquellos destinados a estar alrededor del trono del Cordero, habían organizado la defensa del reino celestial. Estos espíritus grandiosos, casi tan poderosos como Lucifer en su apogeo, se preparaban para la batalla final. Cuando Lucifer y sus seguidores se dieron cuenta, ya estaban rodeados por estos seres majestuosos y poderosos. Y allí estaba Miguel, avanzando como un sol brillante, como si fuera la misma esencia de la velocidad de la luz, parecía imparable entre esos seres colosales. Con una pasión ardiente por el amor de Dios, Miguel, el arcángel, gritó su desafío mientras los 4 grandes espíritus observaban desde la distancia. Era el preludio de la victoria, la promesa de que el amor y la fidelidad triunfarían sobre la rebelión y la desobediencia. Ante la mirada de incontables huestes celestiales, el capitán de los ejércitos de Dios, una figura de valentía y convicción sin igual, se erigió con autoridad. En su mano, la espada de la verdad, una hoja forjada de la luz más pura y principios inalterables, resplandecía con la promesa de justicia. Su voz, robusta y firme, resonó a través de la vastedad del cielo, un desafío que traspasaba los confines de la creación. ¿Quién como Dios? Este grito de batalla, cargado de poder y fe, fue un recordatorio para todos, especialmente para Satanás, de que su tiempo de desafío estaba llegando a su fin. Satanás, el otrora portador de luz, ahora se encontraba en un estado de clara desventaja. La certeza de su derrota era evidente, ni el ejército de Dios ni la figura imponente del arcángel Miguel podrían ser contrarrestados. Poseedor de la palabra divina, Miguel era la manifestación de la justicia celestial. Y fue entonces cuando la voz del Altísimo, una vez más, llenó los cielos con su tono grave y regio, dirigido a los demonios que aún se mantenían. Les ofrecía una última oportunidad para el arrepentimiento, un gesto de misericordia inimaginable ante el precipicio de su exilio definitivo. El Creador se acercó a Lucifer,
su creación más magnífica que había caído en desgracia, y le habló con la ternura de un padre a su hijo. Le ofrecía un regreso a la luz, una oportunidad para redimirse y convertirse en un símbolo de la misericordia y el perdón divinos. El mensaje era claro: aún en medio del pecado más profundo, el amor y la clemencia de Dios eran suficientes para restaurar y transformar. Lucifer, ahora Satanás, se encontraba ante un cruce de caminos trascendentales. Con una sonrisa de desdén y un corazón ya endurecido, rechazó la oferta divina y se lanzó con furia hacia sus ángeles. Esta decisión selló su destino y el de sus seguidores para la eternidad. Con la mirada de todos sobre él, recordó su antigua gloria, su lugar preeminente entre los ángeles y las promesas hechas a su padre. Pero la oscuridad de sus pensamientos y su ira lo habían llevado demasiado lejos. Miguel, con la determinación y el poder que solo el amor divino puede otorgar, avanzó hacia él. La espada de la verdad, esa palabra de Dios que era una extensión de su justicia, se preparaba para el acto final. Los ojos de Lucifer, llenos de furia y temor, contemplaban la irremediable verdad. Estaba a punto de enfrentarse a la consecuencia de su rebelión. El enfrentamiento fue monumental, un choque de voluntades en el que el bien se alzaba victorioso. La espada de Miguel, al encontrar su objetivo, selló el destino de la oscuridad. La luz de la verdad, al penetrar el corazón del maligno, fue un destello de esperanza que iluminó la sombría batalla. Con un mandato definitivo: fuera, Miguel expulsó a Satanás y a sus demonios. Sin palabras, sin miradas de despedida, el gran dragón se precipitó hacia el abismo, seguido por sus acólitos. Su caída fue marcada por un grito que se desvanecía en la nada, un eco final de su existencia celestial. Así, el querubín caído, el ser que una vez amó y reverenció a Dios con todo su ser, quedó atrapado en el abismo, sin oportunidad de retorno. Y así, el gran dragón fue expulsado, la antaño majestuosa creación ahora condenada a un exilio sin fin en las profundidades de la perdición. En el tapiz de la batalla celestial, es Miguel, el incansable combatiente, quien se destaca como la entidad más crucial. Como el príncipe de las huestes celestiales, no solo fue un pilar de fuerza y coraje, sino también un faro de sabiduría. Este guerrero celestial nunca vaciló en su fe en los designios divinos de Dios, luchando con valentía hasta el final y nunca permitiendo que el temor oscureciera su corazón. Su capacidad para infundir una sensación anticipada de victoria fue una inspiración para todos los que luchaban junto a él. Esta figura emblemática trasciende a través de múltiples religiones y sistemas de creencias. Se le venera por su lucha interminable contra el mal y su triunfo definitivo sobre el dragón, que es Satanás. En las tradiciones judeocristianas e islámicas, el arcángel Miguel ocupa un lugar de honor entre los seres celestiales. Su nombre, que significa quien como Dios, subraya su papel como el defensor consumado del pueblo de Dios y comandante supremo en la guerra contra las fuerzas malignas. En la narrativa cristiana, es el quien lidera a los ángeles en la batalla descrita en el libro del Apocalipsis, derribando a Satanás del cielo y condenándolo al abismo. Además, en diversas culturas, Miguel es considerado patrón de los soldados y los cuerpos de seguridad, simbolizando la protección y la lucha constante contra la adversidad. En el Islam, conocido como Micael, es venerado como uno de los 4 ángeles principales, compartiendo su estatus con Jibril, Gabriel, Israfil, Rafael y Azrael, Azael. La representación de Miguel con espada y escudo refleja su papel de protector y guerrero divino. No solo es un líder en la guerra celestial, sino también el ángel del arrepentimiento y la justicia divina. Se cree que Miguel es quien pesa las almas en el juicio final, determinando su dignidad para entrar en el reino celestial. Dentro de las escrituras sagradas judías y cristianas, Miguel es uno de los pocos ángeles nombrados explícitamente y el único a quien se le confiere el título de arcángel, evidenciando su estatus elevado y su papel significativo a través de la historia religiosa. Es notable que las escrituras no narran nada negativo sobre este ser de luz, por el contrario, es exaltado como el más fiel, santo, fuerte y guerrero.
reflejando su estatura como uno de los seres más venerados en la espiritualidad. La mención más antigua de Miguel se encuentra en el siglo III a.C., en el libro de Enoc, una obra apócrifa presente en algunas versiones de la Septuaginta, aunque no reconocida en el canon judío formal ni en el cristiano. En él, Miguel es descrito como el más preeminente de los 7 arcángeles, junto a Uriel, Raquel, Rafael, Gabriel, Sariel y Reniel. Además, en el relato bíblico del libro de Josué, se cuenta la aparición de un misterioso personaje armado con una gran espada, interpretado por muchos como el propio San Miguel, que se presentó como príncipe del ejército de Jehová. Este evento destacó su papel como líder celestial y presagió su importancia en los textos sagrados. El libro de Daniel, otro texto apocalíptico judío, también menciona a un ángel que vestido de lino y resplandeciendo como un relámpago, entrega un mensaje crítico a Daniel. Aunque no se identifica explícitamente a este ser como Miguel, algunos creen que bien podría ser el o Gabriel, dada la majestuosidad de su presencia. En resumen, el arcángel Miguel es una figura clave en el mosaico de la fe religiosa, un símbolo del bien eterno en confrontación con el mal y un testimonio viviente de la justicia y la misericordia divinas. Su legado es una fuente de inspiración y devoción en la búsqueda de la bondad y la verdad en un mundo lleno de desafíos espirituales. En aquellos días narrados por el profeta Daniel, una peculiar quietud se había extendido sobre él, una espera silenciosa por una señal divina que parecía retrasarse más de lo esperado. Mientras Daniel se encontraba a la orilla del río, un suceso extraordinario se desplegó ante sus ojos, un ángel de una belleza inigualable se le aproximó. Este evento sobrenatural fue percibido únicamente por él. Los demás, abrumados por el temor ante lo inexplicable, optaron por alejarse. La tardanza en la llegada de este mensaje celestial se debía a un conflicto oculto, una resistencia espiritual de magnitudes épicas. Un demonio de poder inmenso, conocido como el príncipe del reino de Persia, se había interpuesto en el camino de la misiva divina, sosteniendo un combate feroz que duró 21 días. Ante esta prolongada lucha, Gabriel, el mensajero, requirió la asistencia del arcángel Miguel, conocido como el príncipe de las huestes celestiales y protector de los creyentes. Fue gracias a la intervención de Miguel que el mensaje pudo ser finalmente entregado al profeta Daniel. En la rica tradición rabínica judía, Miguel es venerado como uno de los arcángeles más destacados y poderosos, con frecuencia referido como el protector de las naciones, particularmente de los hebreos. Se cree que Miguel actúa como un abogado celestial para Israel, enfrentándose a las acusaciones de Satanás en los tribunales divinos. Este papel lo ha establecido como una figura protectora desde la época de los patriarcas bíblicos, siendo atribuido a él numerosos actos de salvación y apoyo. Esta alta estima hacia Miguel Arcángel es compartida por la mayoría de las creencias, en las cuales es reconocido por su lucha incansable contra las fuerzas del mal. Su relevancia en la tradición cristiana es tal que algunos le asignan un papel casi mesiánico, referido por algunos como Jesucristo en los cielos. Además, se le acredita una victoria en un enfrentamiento singular contra Satanás por el cuerpo de Moisés, según se relata en la epístola de Judas versículo 9. En este incidente, Moisés, un fiel servidor de Dios, fue objeto de una contienda post-mortem entre Miguel y el maligno, una contienda que Miguel ganó sin recurrir a la difamación, sino solo invocando la reprensión del Señor. La devoción cristiana hacia Miguel se nutre de textos neotestamentarios, así como de aquellos del Antiguo Testamento. En el libro del Apocalipsis se narra la confrontación cósmica en los cielos, donde Miguel y sus ángeles combaten y expulsan al dragón y a sus seguidores. Este pasaje, encontrado en Apocalipsis 12:7, es uno de los muchos que consolidan la imagen de Miguel como un ser santo, fiel y poderoso, el príncipe del ejército de Dios encargado de proteger del mal. Todos estos escritos y relatos, sean antiguos o recientes, ya sean creencias o religiones establecidas, convergen en una visión común al mencionar a Miguel, la de un arcángel supremo, cuya presencia en la historia y las tradiciones es sinónimo de fuerza, justicia y protección divina.
Al reflexionar sobre el Arcángel Miguel, su narrativa en las diferentes culturas y su impacto en la espiritualidad, uno no puede más que asentir que tal reconocimiento es bien merecido. Espero que esta valiosa información te haya aportado datos de calidad que no conocías, y si es así, deja tus pensamientos en la sección de comentarios. Si aún no formas parte de esta comunidad y estas narraciones resuenan contigo, te invito a unirte y seguir descubriendo los mensajes secretos de las Escrituras Sagradas. Estén atentos a las nuevas publicaciones y que la bendición y la luz divina guíen cada paso en su camino. Hasta la próxima.